Hola compañeros, hoy les voy a hablar un poco sobre las torres de absorción de gases. Las torres de absorción de gases tienen el objetivo de limpiar una corriente gaseosa de algún componente, como es el caso de esta mezcla de aire seco y amoníaco. Para que una torre de absorción funcione correctamente, tiene que hacerse pasar un solvente, como es el caso de esta mezcla de agua con amoníaco, eh, por un espacio confinado en donde también entra gas, que es la corriente que se quiere limpiar, para que se absorba un componente, ¿no? Que es el caso del amoníaco que se quiere recuperar. El amoníaco se absorbe en la mezcla líquida y sale más concentrada por la parte inferior de la torre. Y el resto del amoníaco que no puede ser absorbido sale por la parte superior en forma gaseosa también. Entonces en este caso tenemos 300.000 pie cúbico de volumen de una mezcla de aire seco y amoníaco, con 8% de amoníaco y 92% de aire seco. Estas son composiciones molares porque nos las están dando en base a una cantidad de volumen. En cambio, la composición del amoníaco en forma líquida, pues es una composición másica porque nos la están dando en base a un líquido. Hay que también comprender esa distinción que muchas veces se da. La corriente de gas en la entrada nos dicen que está a 130 kilopascales y a una temperatura de 40 grados Celsius. Y nos dice que esta torre de absorción tiene un 93% de recuperación de amoníaco de la corriente de entrada en la corriente de salida líquida. O sea que el 93% del amoníaco que entra en la corriente G1 se recupera en la corriente L1, que es la salida líquida del proceso, ¿no? Donde se recupera la mayor cantidad de amoníaco. Y todo lo demás ya habíamos dicho que se va a la corriente gaseosa de salida, que es la corriente G2. Entonces nos piden las composiciones y el flujo molar de salida en la corriente gaseosa superior y nos piden las cantidades molares de las corrientes líquidas de entrada y de salida, ¿no? Ahora, lo primero que tenemos que observar es que nos están dando todos los datos de entrada, por lo tanto podemos considerar que es un gas ideal. Entonces, de la fórmula de gas ideal podemos obtener el número de moles. Aquí yo usé una constante de los gases ideales de 1.31 atmósferas pie cúbico sobre libra mol Kelvin. Por lo tanto, hay que convertir los kilopascales que nos están dando a unidades de atmósferas. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, muy simple. Sabemos que en una atmósfera hay 101.3 kilopascales, ¿no? En este caso ya se nos cancelarían kilopascales con kilopascales y nos quedarían atmósferas. Y de aquí obtenemos que la cantidad de moles es 936.63 libras mol. A partir de esto, bueno, le podemos dar la cantidad correspondiente a cada una de las especies, que el aire seco, por la cantidad, la composición de aire seco, que es el 92% molar, es de 860.78 libras mol, y el amoníaco, bueno, es de 0.08, es de 78.85 libras mol, y el total, bueno, es la suma de estos dos, que es el mismo número de moles inicial, es de 935.63 libras mol. Ahora, nos damos cuenta que podemos obtener la cantidad de masa del aire seco en la corriente gaseosa de salida. ¿Por qué? Porque el aire seco no se absorbe por el agua. O sea, en ese sentido no se pierde ninguna cantidad de materia del aire seco en el proceso de absorción. Por lo tanto, la cantidad de aire seco en la entrada en la entrada gaseosa debe ser la misma que en la salida gaseosa. Ese es un dato que tenemos. Por lo tanto, el aire seco en la corriente G2 es de 860.78. Y también, como nos dan el porcentaje de recuperación del amoníaco y nosotros tenemos la cantidad de amoníaco a la entrada,
podemos calcular la cantidad de amoníaco a la salida gaseosa. ¿Cómo lo hacemos? Si sabemos que el 93% de amoníaco que entra se va a la corriente líquida de salida, bueno, pues el otro 7% se tiene que ir por la parte superior en la salida gaseosa. Y justamente ese es el balance que hacemos. En la corriente G2, el aire seco que entra en la corriente G1 es la misma cantidad de aire seco que sale por la corriente G2. Por lo tanto va a ser 860.78 libras-mol, que es lo mismo. Y bueno, la cantidad de amoníaco es la cantidad de amoníaco inicial, que es la que tenemos aquí en G1, por 0.07, que es el 7% que está saliendo, ¿no? Es lo mismo que hacer 1 menos 0.93, que es del 93% que se recupera en la corriente líquida de salida. Y eso nos da una cantidad de 5.23 libras-mol. Sumando estas dos cantidades tenemos un total de materia de 866.01 libras-mol que están saliendo por la parte superior. Ahora solo nos queda encontrar la cantidad de materia en la entrada y salida líquidas. Ahora, analizando, podríamos hacer un balance de amoníaco. El balance de amoníaco va a ser la cantidad de amoníaco, o sea, la cantidad total de masa por la composición del amoníaco. Esa va a ser la cantidad de amoníaco entre su peso molecular. ¿Por qué? Vamos al balance. Es la composición del amoníaco. Esta composición es composición másica por la cantidad de masa total a la entrada entre su peso molecular. Esto en la parte superior, el denominador, es la cantidad de amoníaco en unidades de masa, o sea, kilogramos, supongamos, o libras nada más. Entre 17 es moles de amoníaco que están entrando al proceso por la parte líquida. Estos 78.85 son la cantidad de moles de amoníaco que están entrando por la corriente gaseosa. Como podemos observar, es esta cantidad. Y esto lo igualamos, estas dos son entradas, esto lo igualamos a la cantidad de salida de amoníaco, que es toda esta parte del denominador. Es la salida en la parte líquida, es el 12.75% por la cantidad total, es la cantidad de amoníaco que está saliendo por la parte líquida entre su peso molecular, nos da moles de amoníaco que están saliendo por la parte líquida, más los 5.23 que están saliendo por la parte superior gaseosa. ¿Sí? Entonces este es nuestro balance de amoníaco. Y vemos que tenemos dos incógnitas, ¿no? Tenemos la corriente líquida de entrada y la corriente líquida de salida. Por lo tanto, no podemos resolver el sistema. Entonces pensamos en hacer un balance de agua. Haciendo el balance de agua tenemos que el agua solo entra por la parte líquida y sale por la parte líquida también, ¿no? Por lo tanto, tenemos que la composición del agua en la corriente de salida, ¿no? En este caso es la salida, por la cantidad total de masa en la salida entre su peso molecular nos va a dar moles de agua en la salida. Y esta cantidad es la fracción másica del agua por la cantidad total de masa en la entrada entre su peso molecular, pues nos va a dar los moles, ¿no? de agua en la entrada. Y como vemos, podemos eliminar el denominador. El denominador pues va a ser siempre 18 y se van a cancelar, ¿no? Y pues vemos que ahora sí tenemos un sistema de ecuaciones que tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. Y bueno, podemos obtener el resultado de este balance, que vemos que a la entrada tenemos una cantidad de 9.179.01 libras-mol y a la salida tenemos 10.362.55 libras-mol, que básicamente tiene mucho sentido, ¿no? Porque a la entrada debe de haber menos amoníaco que a la salida. Entonces, sí
la cantidad de agua es la misma, pues bueno, debe aumentar la cantidad de masa por el amoníaco que se está absorbiendo. Y con eso el problema queda resuelto.